Como sabrán, en este canal nos dedicamos a repasar y documentar casos y crímenes aberrantes ocurridos principalmente en Argentina, aunque a veces es necesario hacer una pausa y alzar la voz por aquellos que, debido a su especie, no pueden hacerlo. Pero para entender mejor de qué estoy hablando, vamos a conocer el siguiente caso. 16 de enero de 2026, un hombre de 27 años a quien los medios identificaron como Adriel Santiago Caminos Ortega llega hasta una iglesia ubicada en el barrio de Recoleta, Buenos Aires. Ahí comienza a entablar una conversación con una mujer a quien había conocido tiempo atrás. Durante aquella conversación, el hombre le mencionó que en ocasiones solía trabajar como niñero, así que rápidamente ella lo contrató para que ese mismo día cuidara de su hijo de 10 años. Horas más tarde, Adriel se presenta en el departamento para cumplir con su trabajo y una vez a solas con el niño, las cosas comenzaron a tornarse terroríficas. Verán, en aquel departamento no solo se encontraba el hijo de la mujer, sino también Charlie, un gatito de apenas 8 meses de vida, a quien esta familia había decidido adoptar para criarlo y cuidarlo como un miembro más. Pero tristemente el destino de Charlie quedaría en manos de Adriel, quien de repente y sin motivo alguno lo comenzó a atacar de forma despiadada. Primero lo metió dentro de una bolsa la cual cerró para dejarlo sin aire. Una vez dentro comenzó a golpearlo salvajemente mientras repetía que solo iba a detenerse cuando el gato dejara de quejarse. En este punto es importante resaltar que Adriel estaba llevando a cabo todo esto frente a la mirada del chico de 10 años, quien en medio de toda la situación intentó detenerlo para así defender a su mascota. Pero fue ahí que Adriel decidió pellizcar fuertemente al niño, al punto tal de dejarle una marca para luego decirle que si intentaba frenarlo otra vez, lo volvería a pellizcar. Acto seguido fue hasta el balcón del departamento donde, según trascendió, utilizó la puerta del mismo para aplastar al gato y finalmente arrojarlo al piso como si nada aún dentro de la bolsa, lo que le terminó ocasionando una muerte por asfixia. Pero ese sería apenas el primero de muchos casos de, entre comillas, muertes dudosas de gatos en las que Adriel estaría involucrado. Pero para entender un poco más este caso, permítanme darles un poco más de contexto sobre esta persona. Adriel era conocido como un transitante dentro del mundo proteccionista. Solía comunicarse con diferentes rescatistas para recibir temporalmente animales rescatados, cachorros todavía lactantes, animales enfermos o madres con crías y proporcionarles el cuidado adecuado hasta que estén listos para ser adoptados. Se presentaba como una persona extremadamente responsable y cuyo único deseo no era más que el de cuidar y ayudar. De esta forma lograba construir una confianza emocional con cada una de las personas que finalmente le terminaban entregando los animales. Pero es justamente acá donde comenzaron los problemas, ya que al poco tiempo de obtenerlos, los gatos terminaban muriendo en condiciones sospechosas. Y acá hay que resaltar un punto importante, ya que como mencionamos antes, estos animales tenían naturalmente probabilidades de morir por causas reales, por lo que cada vez que Adriel terminaba informando que un gato había fallecido, la explicación sonaba totalmente creíble. Muchas veces decía cosas como se descompensó, dejó de respirar, murió de golpe o cosas por el estilo. Y como los cachorros efectivamente podían llegar a morir de manera repentina, durante mucho tiempo absolutamente nadie sospechó de él. De esta forma, Adriel aprovechaba esa vulnerabilidad biológica como una cobertura perfecta, demostrando así que era totalmente consciente de cada uno de sus actos, los cuales eran cuidadosamente planificados. Y a partir de acá, los casos fueron en aumento. El 20 de enero, aproximadamente 4 días después de haber asesinado a Charlie, Adriel recibe a una gata llamada Pureza, la cual estaba embarazada pero que aún le quedaba algo de tiempo de gestación. Pero a las pocas horas, la rescatista comienza a recibir mensajes de parte del hombre, quien le aseguraba que la gata ya estaba en trabajo de parto.
algo que no coincidía en absoluto. La rescatista acude de inmediato a la casa de Adriel, pero al llegar se percata de que Pureza ya había dado a luz a 4 gatitos de forma prematura, aunque lamentablemente debido a esto, los mismos no lograron sobrevivir. Por su parte, Pureza logró ser rescatada a tiempo, aunque quedó con secuelas que persisten por lo menos hasta el momento de realizado este video. Pero lo que se especula en este caso es que Adriel habría golpeado a la gata, ocasionando el parto prematuro. El 24 de enero, nuevamente 4 días después, Adriel recibe a Rubio, un gatito de apenas 2 meses de edad. Rubio llega a la casa del hombre aquel sábado por la tarde, pero al día siguiente por la mañana, la rescatista recibe un mensaje por parte de Adriel informando que Rubio había muerto en circunstancias extrañas. En esta ocasión, la rescatista dudó y decidió pedirle explicaciones, a lo que Adriel respondió asegurando que había llevado al gato hasta una veterinaria para intentar salvarlo. Rápidamente la rescatista se comunicó con dicha veterinaria para verificar esta información, aunque finalmente le confirmaron que eso nunca pasó. Y por si esto fuera poco, Adriel se negó a entregar el cuerpo del gato, por lo que nunca sabremos con exactitud qué fue lo que le pudo haber hecho. El 23 de febrero, casi un mes después, Adriel recibe 2 gatitos atigrados de aproximadamente 2 meses, los cuales desaparecieron. Cuando le pidieron explicaciones, el hombre comenzó a asegurar que ambos se encontraban en su casa, pero cuando los rescatistas se acercaron a verificar, comprobaron que los gatos ya no estaban ahí. Ahora hay algo que seguramente muchos de ustedes se estén preguntando. ¿Cómo puede ser que le hayan entregado tantos gatos a Adriel, siendo que estos siempre terminaban muriendo o desapareciendo de formas dudosas? Bien, de arranque podríamos pensar que todo esto se trataba de una negligencia por parte de los rescatistas o refugios, pero la realidad es que Adriel calculaba todo de forma tal que lograba que ninguno de los casos se cruzaran entre sí. Incluso se habla sobre que cambiaba de identidad y que se aseguraba de que no hubiera conexión entre los rescatistas para no ser atrapado. En resumen, nadie sabía sobre su historial con los gatos. Simplemente lo cruzaban una vez, le entregaban animales y si algo les pasaba, se resguardaban la vulnerabilidad que los gatos presentaban naturalmente para no levantar sospechas y que todo quede como un caso aislado. Eso sin contar que solía adoptar una personalidad noble y encantadora, aunque lejos de serlo, en realidad eran rasgos de una persona psicópata y narcisista. Nosotros convocamos a una psicóloga para que tome vista de la causa y analice las comunicaciones que él tuvo con las diferentes rescatistas. Ella llegó a la conclusión de que no es ningún loco, es un manipulador, es narcisista, es psicópata y es sádico. Esta personalidad se llama tétrada oscura de la personalidad. Es una personalidad muy peligrosa y da cuenta de que él, además de que conoce la criminalidad de sus actos y puede dirigir sus acciones, es perverso. Retomando la cronología del caso, 2 días después de las desapariciones, el 25 de febrero, Adriel recibe a 2 gatos en tránsito llamados Mora y Betún. Pero de repente, a las pocas horas de haberlos recibido, avisa a la rescatista que Betún se encontraba muy mal y que respiraba con dificultad, motivo por el cual le pedía que vaya a ayudarlo. La mujer acude, pero al llegar a la casa, Betún ya estaba muerto. El colmo de todo esto fue que mientras esto ocurría, Adriel ya estaba conversando con otra rescatista para que le den otros gatos. Y acá es donde se produce el gran punto de quiebre, ya que este sería el caso que terminaría revelando la verdadera cara de Adriel. Verán, al mismo tiempo que Betún había muerto, Adriel se estaba comunicando con una cuenta de rescate llamada Almas Felinas. Esta cuenta es manejada por una mujer de nombre Gabriela, quien, como muchas rescatistas independientes, publicaba pedidos de tránsito para gatos vulnerables. En aquel momento estaba pidiendo un tránsito para Salvadora, una gata que había dado a luz y que necesitaba un hogar para permanecer por lo menos 2 meses hasta que tanto ella como sus crías estén listas para ser adoptadas.
y es en este contexto que aparece Adriel ofreciéndose para recibirla. Gabriela le hizo las preguntas habituales como por ejemplo dónde vivía, si tenía experiencia, si contaba con red de contención y si convivía con otros animales. Adriel respondió perfectamente a todo, incluso llegó a enviar una foto para demostrar que contaba con la red de contención. También mostró preocupación veterinaria específica por los gatitos, algo que lo hacía parecer todavía más confiable. Fue entonces que Gabriela llevó a Salvadora hasta su departamento. Luego de la entrega todo parecía normal. Adriel llegó a mandar una foto donde se veía a la gata amamantando a los bebés, lo que tranquilizó completamente a Gabriela, ya que daba la impresión de que el tránsito estaba funcionando. Pero esa tranquilidad duró apenas unos minutos, ya que Adriel se comunicaría con la rescatista para decirle que la gata estaba muy agitada y que gruñía al intentar abrirle la puerta del baño, lugar donde se encontraba. Pero todo iba a terminar de romperse cuando Adriel le envía una nueva foto a Gabriela donde mostraba a Salvadora muerta, rígida sobre el piso y completamente mojada. E incluso hasta lo que pude averiguar, al menos una de sus crías también había perdido la vida. Pero a Gabriela no le cerró nada lo que le había dicho Adriel sobre Salvadora. Y es que, ¿cómo es posible que literalmente de un momento a otro, la gata pase de estar tranquila amamantando a directamente estar sin vida y con todo su pelaje empapado? Fue entonces que Gabriela tomó la decisión que cambió por completo el rumbo de esta historia. Comenzó a publicar los chats para exponer a Adriel. Y aunque en principio esto puede parecer algo de menor importancia, créanme que fue crucial para que de esta forma todas las rescatistas anteriores finalmente lograsen conectar sus casos entre sí, y de esa forma comenzar a viralizar el caso. Hay muchísimas pruebas. Bien. La denuncia que formulamos el día 4 de enero tiene 44 páginas, solo de texto. A eso se le suma múltiples carpetas con conversaciones con las rescatistas, porque él además utilizaba mensajes temporales de WhatsApp. Tuvimos que hacer una labor muy dedicada para poder resguardar esa prueba. Venía también. No sé dónde está, también estaba viniendo. A medida que el caso y la identidad de Adriel se difundía por los medios y las redes sociales, más denunciantes se fueron sumando asegurando haber sido víctimas de él, llegando así a la cifra de por lo menos 16 gatos que habrían sido torturados y asesinados por esta persona. Al mismo tiempo que algunos rumores comenzaron a resonar, y aclaro que por el momento solo son rumores que se están investigando. Uno de los que más suele repetirse es el de la comida que Adriel llevaba a las distintas parroquias a las que asistía. Y es que, según trascendió, este hombre se había recibido como chef o técnico en gastronomía, aunque también se supo que no trabajaba ni nada por el estilo. Pero aún así, solía llegar a las parroquias con kilos y kilos de comida preparada por él mismo y siempre elaborada con grandes cantidades de carne, por lo que se está investigando si existe la posibilidad de que la carne utilizada para las croquetas que llevaba podrían contener carne de gato en su interior. Aunque esto parece poco probable, por el momento lo mejor sería no descartar ninguna posibilidad. Por otra parte, también se investiga si esta persona llevaba a cabo estos actos atroces para grabarlos y vender los videos en la Deep Web. Actualmente está desempleado, lo cual obviamente también nos hace preguntar si acaso, como hipótesis de investigación, si puede haber estado produciendo contenido con estos gatitos. Ustedes saben que hay una red de tortura en el mundo de animales. Ajá, Y como hipótesis de investigación obviamente lo tenemos que analizar. Sí, lamentablemente existe, sobre todo en la Deep Web, y bueno, obviamente lo estamos analizando. Sea real o no, lo cierto es que por el momento el panorama en cuanto a una posible condena es bastante complicado. Y es que en Argentina aún está vigente la ley de maltrato animal número 14.346, la cual fue sancionada en el año 1954 y la cual prevé una pena que va de 15 días a 1 año a quien maltrate o mate a un animal.
penas que, como sabrán, son extremadamente bajas y ridículas, así como también excarcelables. Básicamente en Argentina una persona puede arrebatarle la vida a un animal que la pena más alta que va a recibir será pasar tiempo en un juzgado y luego ir a su casa como si nada. Esta es una ley que envejeció de la peor forma y creo yo, una de las que necesita ser reformada con extrema urgencia. Ahora, en el caso de Adriel nos enfrentamos a la posibilidad de que permanezca en libertad a menos que la fiscalía y los querellantes logren aplicar la figura del concurso real. Es decir, que la justicia considere cada caso como hechos individuales y así lograr que las penas se acumulen para llegar a una condena mayor que deba ser cumplida de forma efectiva en una cárcel. De lo contrario, todo podría terminar tratado como un solo delito y la pena sería la que mencionamos anteriormente, de 15 días a 1 año, lo que daría como resultado que Adriel quede en libertad. Por lo que por el momento solo queda esperar a que se logre obtener justicia. Si les interesa hacer un seguimiento de este caso, así como también estar al tanto de otros casos similares, pueden seguir a la cuenta de Almas Felinas, quien no solo se dedica a rescatar gatos, sino también a visibilizar casos e impulsar marchas para pedir por la reforma de la ley de maltrato animal. Algo que sin lugar a dudas es completamente necesario en nuestro país, ya que cada año que pasa sin ser reformada, son miles de vidas de animales arrebatadas con total impunidad. Pero me interesa saber qué opinan ustedes sobre el caso que vimos el día de hoy. Pueden seguirme en Instagram, donde siempre aviso cuando publico un nuevo video. No olviden dejar un like y suscribirse si les interesa conocer más casos como este, y si comparten el video, se los agradecería muchísimo. No saben lo mucho que me ayudan a crecer con un par de clics. Les mando un abrazo enorme y nos estaremos reencontrando en un próximo video.